Bueno, os comentaba que todos sabéis quién es Samantha Villar, que ha destacado como reportera de televisión, viviendo aquellas experiencias límite para transmitir qué sucedía durante 21 días. Y como habitual de la televisión, pues Samantha ha podido mostrar a todo el mundo los 9 meses de su embarazo hasta el parto, incluido el parto, porque en un programa 9 meses con Samantha pues ha contado también esta experiencia. Bueno, ahora ha trasladado sus pensamientos en el libro Madre hay más que una y abomina en algunas páginas de la maternidad, o así se ha interpretado. Entonces, para hablar de este asunto con ella, la hemos llamado esta mañana. Samantha Villar, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos. Bueno, tú escribes, por ejemplo, me he tragado la historia de que la maternidad es maravillosa y ahora estoy condenada de por vida. ¿Esto es una provocación o tiene algo de real? No, esto es un pensamiento que yo tuve en el día 21 del puerperio. Lo que se te ha olvidado contar es que solo me pasó ese día y que luego ya me adapté y nunca más me he vuelto a arrepentir de haber escogido la maternidad. Pero entonces la polémica por la que nosotros te llamamos, que no la hemos montado nosotros, que lleva toda la semana, es una tontería. Bueno, ¿sabes lo que pasa también? Todo esto además está escrito en el libro. En el último capítulo del posparto yo cuento que para mí el posparto fue un shock, porque yo no sabía que un posparto podía ser así de tremendo, sí. Pero además es que yo he tenido mellizos, o sea que lo cual lo mío ya es doble, ¿no? Pero cuento cómo fue todo ese proceso, ¿no? De cómo para mí supuso un shock, un momento en el que dije, hombre, pensar que mis hijos nacieron con bajo peso y tenía que darles el pecho cada 3 horas a rajatabla para que cogieran peso. Entonces yo me pasé un mes sin poder salir de mi casa. Porque cuando salía me quedaba como máximo 1 hora y tenía que ir a contrarreloj porque tenía que llegar pronto a casa para volverles a dar la siguiente toma. Sí, pero esto lo hemos hecho todas, ¿eh? Sí. Y en ningún momento dijiste, Dios mío, ¿dónde me he metido? No, vamos a ver, alguna noche. Ni Pepito noche. ni don José, vale. esto, ¿no? Claro. O sea, yo empatizo perfectamente con lo que decía Samantha aquel día, vamos, pero muchísimas veces. Y probablemente lo tenga este sentimiento a lo largo de la vida de su vida como madre. Es que el grano es para toda la vida, ¿eh? Claro, por eso, que al final lo que pasa simplemente es que de este tipo de momentos se habla poco. Y la gente lo que suele decir es, bueno, vivirás momentos duros. A mí duro me parecía poco descriptivo, en realidad. Bueno, yo una vez, pero una vez era lo de darle el pecho a mi hijo mayor, era un suplicio porque mi leche era muy poco, no tenía mucha sustancia. Entonces le tenía que dar primero, pesarle primero, luego darle, luego volverle a pesar, luego integrarle con biberón. Y aquello era una pesadilla cada 3 horas y media. Bueno, llegó un momento que le estaba dando de mamar, sentada en una butaca, me quedé dormida con el niño y soñé que le tiré por la ventana. Porque era subconsciente, lo había tirado. Me desperté con un susto horrible diciendo, he tirado al niño por la ventana. Lo tenía en mis brazos. Hay gente, por ejemplo, yo he hablado con otras parejas, incluso para el propio libro, y por mí personalmente me interesaba hablar con gente, ¿no? Y había parejas que me decían, es que yo me descubrí a mí misma, me sorprendí, imaginando qué pasaría si yo lo tiraba por el balcón, pues fíjate, los vecinos llamaban a la policía, o sea que es un momento por el que pasamos muchísimas mujeres, pero que muchas no se atreven a compartir, por el miedo al que dirán, ¿sabes? Samantha, tú has hecho muchísimas experiencias que yo te admiro porque yo no sería capaz, pero ¿quieres este hijo para poder escribir un libro o porque querías el hijo? Por favor, es que solamente pensar eso me parece que es un vaho, se le ocurre pensar eso. O sea, ¿tú te crees que alguien puede tener hijos para escribir un libro para hacer un programa de televisión? Por favor. Es que yo solamente, que a alguien se le haya ocurrido esa idea, me deja boquiabierta. Y estas, Samantha ha tenido en definitiva el valor de expresar cosas que en algún momento hemos sentido todas, que por alguna razón se censuran o por lo menos no se subrayan, entonces las mujeres se sienten muy solas, porque claro, imagínate que tú en determinado momento, después de 15 noches sin dormir, todas las noches el chaval, a mí me ha pasado con uno de mis hijos, ¿no? Dices que yo me quiero morir, ¿no? Te lleva al límite físico y mental, y entonces hay un momento en el que tú te hundes y dices, pero por favor, que esto va a ser así toda la vida. Por ¿dónde me he metido? No es así. Claro. Eso es, ¿dónde me he metido? ¿Sabes lo que a mí me sorprende de toda esta polémica? No son tanto las críticas, sino que muchas mujeres están enviándome mensajes por Twitter diciéndome, por fin alguien lo dice en público. Ya está bien de que tengamos que vivir esto encima en silencio por el miedo a que nos juzguen y a que piensen que no queremos a nuestros hijos. Pero claro que los amamos. Es que si no los amáramos no habría un cuerpo que aguantase esto. Es que después de 9 meses de embarazo es
es verdad, a veces uno piensa que viene lo peor, porque hay ahí 2 meses al menos muy complicados, y el primer mes especialmente. Pero fíjate, yo creo que incluso con niños que comen, que tal, esas noches de cada 3 horas, cada 4 horas... Y además 2 niños, Claro, y al principio no sabes. Además, la frase esta de como madre sabrás qué hacer, a mí me parece horrorosa. Porque es como, perdona, como madre lo tengo que aprender todo todavía, y al principio no sabes lo que le pasa al bebé. Llegué a despertar a mi hijo en más de una ocasión, el mayor, porque, claro, estaba dormido, tan dormido, que digo, esto no es normal. Y fíjate, después pagabas las consecuencias cuando despertabas a un niño y esa paz. Pero dices, ¿respira? ¿No respira? No, o sea, yo sí que creo... ha llegado también nuestro neuropsicólogo, Álvaro Bilbao, que también está interesado por esta circunstancia y que también es padre. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Pues mira, justo el viernes escribí yo en mi blog sobre este tema porque pues me enteré de repente, pues venía en el coche escuchando la radio y me enteré de repente de esta polémica, Samantha, y decidí escribir un post en el que hablaba precisamente de cómo, bueno, pues los que somos padres, pues perdemos lo que se llama calidad de vida a partir del nacimiento del hijo, lo cual no quiere decir que disminuya la felicidad, porque la felicidad tiene 2 componentes. Uno es el componente de satisfacción, de significado en la vida, y otro es el de calidad de vida, que todos lo entendemos como el, oye, pues me puedo ir al cine, puedo tomarme algo tranquilamente en una terraza. Claro, eso es. Y la calidad de vida... No quita lo valiente, ¿no? Es decir, tú puedes ser consciente de que tienes muchísima menos libertad, pero libertad no te estoy hablando de salir a tomar copas, ¿no? Te estoy hablando de pegarte una ducha tranquila. No puedes. De dar un paseo, de Pues salir tú de casa. imagínate yo, que tuve 3 en 3 años, que es que no podía ir al váter a orinar sola, porque siempre venían a mirar qué es lo que estaba haciendo. Siempre había gente en el váter. A mí una cosa que me impactó muchísimo y que no supe hasta que tuve a mis hijos es que te puedes pasar años sin dormir. Y yo decía, ¿pero de verdad puedes estar 3 años sin dormir? Sí, es muy común. Y decía, pero ¿y qué cuerpo aguanta eso, por Dios? Pero Samantha, hija, tira de abuela un poquito y así puedes descansar. Ya, no, si las pobres lo hacen, pero en mi casa además es más y complicado. Y son 2 niños. Claro, son 2 bebés. ¿A quién le dejas 2 bebés? Bueno, entonces déjale una a cada una, ¿no? Puedes... Uno es muy fácil de colocar y 2 difícil, y 3 es imposible. Claro. Bueno, con 3 hay que traer la persona a casa, ¿no? Efectivamente. O sea, que en mi caso era la circunstancia, bueno, pero... si tienes el dinero, claro. Pero no, si quiero decir el pariente. Claro. Pero el pariente. También, la tía, la hermana. Ya. Pero la ausencia, hay que pensar en que la ausencia de ese bebé ocasiona en gran parte de los momentos más infelicidad que esos, bueno, pues en fin. Digo momentos, aunque a veces sea toda la vida, pero digo de duro de una manera o de otra. Sí, pero a mí me parece interesante lo que ha dicho Álvaro, porque es verdad que la maternidad te coloca luego en posiciones que te facilitan mucho la vida, ¿no? Te hace relativizar muchísimas cosas, ¿no? Cosas que antes eran muy importantes y que te hacían sufrir enormemente, de repente los hijos, pum, te lo colocan, ¿no? Yo tengo una vecina en mi casa, es jovencísima, guapa, se llama Mariana, tiene 5 hijos, es jovencísima, no sé cuántos años tendrá, al mismo tiene 27. Oye, es la persona más libre que he conocido yo en los últimos años, porque es que la vida le va colocando en situaciones que tiene que ir solucionando de forma natural. Las familias y no se agobia. Eso, también, y no se agobia. Sí. Está muy demostrado científicamente que los que tienen hijos tienen menos calidad de vida, pero tienen mayores niveles de lo que llamamos bienestar, que es un poco distinto a la felicidad, pero que es un concepto más amplio y más... ¿En eso más estarías grande. de acuerdo, Samantha? Claro, es que el amor es la mejor droga. Es que es maravilloso, es así. O sea, el Y lo cuerpo dices tú hace. que fumaste cannabis durante un mes, ¿no? Lo sé, tengo conocimiento de causa, ¿no? Pero es verdad, o sea, tú aguantas lo inaguantable por eso, porque los amas, porque hay un momento en el que yo me voy 10 minutos de mi casa y cuando vuelvo mis hijos, me hacen unas alegrías que yo digo, Dios mío, nadie me ha querido así nunca en mi vida, es maravilloso. Además, cuando van creciendo, juegan entre ellos. Tener 2 debe ser maravilloso, 2 juntos, 2 mellizos. Eso Sí. dicen, ya te contaré, pero también te digo que el primer año con 2 bebés es tremendo. No, el primer año, pero nada más que el primer año, luego no. Bueno, luego empiezan a caminar, a tocarlo todo. Bueno, prepárate en la Que me iba adolescencia. de viaje. Eso me dicen, es que es por Te eso. cargo voy a cuando seguir tienes contando. uno de 14, uno de 15 y Eso uno es de peor 16 todavía. y no es que quieras saltar por la ventana, es que te quieres tirar al tren. ¿Lo veis? A Cristina le hemos tenido que parar varias veces. Varias veces. ¿Veis cómo ser madre es un horror siempre? Pero, y al mismo tiempo es Samantha, maravilloso? dime una Maravilloso, cosa. Mar. Porque claro, los periodistas tenemos esta cosa en la punta de los dedos de percibir lo que pasa en las sociedades. ¿Tú has tenido la percepción
de que verdaderamente lo que decías ha causado escándalo porque hay una censura sobre este aspecto en la maternidad. Sí se estigmatiza a la mujer que no lo vive como algo idílico, o por lo menos no lo expresa así. Y bueno, lo demuestra la polémica que se ha liado, ¿no?, alrededor de esto. Qué interesante esto. Sí, y además es que muchas mujeres me escriben diciéndome, ostras, me siento acompañada, porque tú te has atrevido a decirlo, y me siento liberada, soy normal. A más gente le pasa lo que me pasa a mí. Hay muchas mujeres que se sienten culpables por no estar viviendo la maternidad en ese estado idílico que nos han contado que lo tenemos que vivir. Y yo les digo que no sientan culpables. Yo creo que en las conversaciones entre mujeres es más fácil decir esas cosas porque se entiende. A lo mejor no públicamente, pero en privado sí. Yo os iba a contar que un hijo mío tenía 3 o 4 años, me iba de viaje, se agarró a la pierna y que no, bueno, digo, a ver cómo me marcho, que yo tengo que trabajar. O sea, que esto es, en fin, complicado. Yo me acuerdo eso, contándolo en el ambiente de trabajo entre mujeres, y todas empezaron a contar su historia y comentando, pues eso, la falta de libertad. Yo tengo anécdotas. Mira, yo la época de la maternidad mía, que ha sido heroica, yo tengo que recibir un premio de los Reyes por esto, era reportera en ABC. O sea, lo que ha hecho Samantha, pues yo lo he hecho en Oriente Medio, lo he hecho en Albania, en Kosovo, tal, ¿no? Y tenía 3 bebés. Y buena parte de ese camino lo hice embarazada, ¿no? Y entonces, cuando salíamos de viaje, por ejemplo, en la guerra de Kosovo, me decía Joaquín Villa, ¿tienes billetes para yo qué sé, ¿no?, para Viena y Viena tal, pasado mañana? Y entonces yo me metía en la casa y empezaba a cocinar y hacía tupper y ponía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para los siguientes 20 días. Y mañana, tarde, noche para que mi marido supiese qué tenía que hacer con cada uno. Bueno, yo subía al avión con los pelos de punta, sudando como un bicho. A descansar. Y me colocaba a descansar. A mi derecha estaba Alfonso Rojo, cuya mujer le decía adiós desde la pista con el niñito bien peinado. Y a otra a mi izquierda, Herman Terz, que en las mismas circunstancias llevaba una impoluta chaqueta británica. Esto es la cara y el envés de la mujer en el mundo del trabajo, ¿no? Es que es así. Es que es tremendo. Y fíjate que los hombres cada vez es verdad que acompañan más y ayudan, asumen más tareas, pero al final la planificación y el estrés de que lleguemos a todo siempre recae sobre la mujer. Yo digo, oye, ya estoy harta de que los hombres nos ayuden. ¿Por qué no ayudamos las mujeres a los hombres? Que lo hagan ellos. Vamos a ver qué dicen los oyentes, Samantha, a ver cómo va la polémica. Pues mira, precisamente Chris Fernández nos dice, hay momentos muy duros y yo pensé incluso que mi hijo lloraba porque no paraba, porque era una mala madre. Dice, adoro a mi hijo ahora, pero no olvidaré nunca los principios de nuestra convivencia. Y es que están diciendo las mujeres que sí que se sienten muy identificadas. Por ejemplo, Mónica Garro, que dice que todas pasamos por eso, pero es que hay muchas hipócritas que no lo dicen. Así que se están sintiendo muy liberadas y nos siguen contando más anécdotas poco a poco. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Yo le diría a Samantha que la época de la lactancia es posiblemente la época que está más idealizada, que es la más dura, pero a la vez en la que toda esa época de la lactancia, pues digamos que está muy protegida. Pero luego cuando ya pasas de la guardería y llegas a lo que es el colegio, las madres hablan con mucha más libertad de, fíjate, esto que rollo, esto otro, y como que ya se hacen cómplices también un poco en ese sufrimiento. Pero hay excepciones, ¿eh? Nos espera otro libro de Samantha cuando los 2 gemelos lleguen a la adolescencia. Porque ese día en el que a ti tu hijo te cae mal, perdóname, te cae... No, eso todavía no lo sabes, Samantha, prepárate con los gemelicos. Pero me lo imagino. No te lo imaginas. Y las alianzas, las alianzas entre ellos contra ti. Sí. Mira, os voy a contar, que no. Os voy a contar una ¿A ti no te ha caído nunca mal No, es un que hijo no tengo tuyo? mellizos, no, pero sí llevan todos muy bien y son... No digo eso, digo, pero en la evolución del chaval, cuando tienes una circunstancia muy la difícil. peor para mí fue la parte de lactancia. Para mí a la adolescencia con diferencia. No me extraña con esos consejos que te da el Y ahora pediatra de personas que pesar antes, adoro, pesar después. en las que me apoyo, yo pensaba, la qué mal me adolescencia caes, es hijo, terrible. qué mal me caes. Pero a ver dónde lo decías. Pero Cristina, imagínate que ahora tú en una entrevista dices, mi hijo me cae mal. Bueno, titular lo que es y lo que se lía. Pero sí es que al final, ¿pero por qué no pueden pasar estas cosas? Mira, os voy a contar una anécdota que es un chiste, pero que hablaba con un amigo un día y me decía, oye, ¿y si uno de tus hijos te sale gay, qué? Digo, yo gay, no me importaría nada, no tengo ningún problema. Digo, el problema es si es calvo. Que a mí los calvos no me gustan. ¡Ay, pobrecito calvo! Por favor. Y nos reíamos. Digo, hijo, ¿qué voy a hacer? Si no me gustan los calvos, si me sale calvo mi hijo, ¿qué hago? Es que tú no eliges, o sea, los niños, cada uno hace su camino. Samantha Villar, muchísimas gracias, un placer. Un Adiós, buenos días.